Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver síndromes neurológicos y primero vamos a ver el enfrentamiento de una patología neurológica, después vamos a ver el síndrome piramidal, vamos a pasar por el síndrome parkinsoniano y vamos a ver síndrome meningio brevemente y vamos a ver también la hipertensión endocranial. Ya, partamos con el enfrentamiento de la patología neurológica. Primero tenemos que recordar los signos y síntomas del paciente. Tenemos que hacer una buena anamnesis, agotando todos los síntomas del paciente y con el fin de proponer un síndrome, hacer un diagnóstico sindromático. En esto existen síntomas específicos e inespecíficos. Los inespecíficos pueden ser no neurológicos y no focalizan. Por ejemplo, el mareo, la debilidad, queja de memoria, inestabilidad de la marcha, esos pueden ser un ejemplo. O pueden ser específicos si son neurológicos. Y estos pueden focalizar o no focalizar. De seguro se preguntarán ¿qué es focalizar? Esto es que los síntomas como que nos orientan hacia dónde está la falla en el sistema nervioso. Los no focales tenemos cefalea, alteración del estado de alerta, tenemos confusión, desorientación y deterioro cognitivo. En los focales, estos pueden ser positivos o negativos. Positivo significa que hay una hiperactivación. Pueden ser convulsiones, dolor, parestesia, fotopsias, temblor. Y en los negativos o déficit pueden ser paresia, plegia, anestesia, hipoestesia, afasia, hemianopsia. Esos son los déficits focales que podemos tener. Y una vez visto los síntomas focales y no focales, podemos tratar de ver de dónde viene el problema, tratar de localizarlo, hacia dónde apunta el síndrome. Y luego tenemos que ver la etiología, qué lo está causando. En este caso nos va a ayudar el perfil temporal para saber la etiología. Por ejemplo, un cuadro agudo nos puede orientar a ciertas patologías. Las patologías agudas pueden ser duración de segundos o minutos, y estas por lo general pueden ser epilépticas, traumáticas, vasculares o migrañosas. Por ejemplo, la epiléptica tiene un inicio súbito, tiene una duración de segundos a minutos, tiene una progresión episódica y recurrente. También está la vascular, que es de un inicio brusco, que puede durar minutos a horas. Puede ser episódico, como un TIA, o puede ser persistente. También puede ser migrañoso, que en este caso es de inicio progresivo, su duración es de minutos a horas, es episódico y recurrente, o puede ser traumático también. Ahora pasamos al subagudo. El subagudo es más o menos días de evolución, que puede ser infeccioso, inflamatorio, que tiene un inicio insidioso, duración de horas a días y una progresión persistente y fluctuante. También puede ser un tumor rápido o una enfermedad autoinmune. En el caso del crónico, hace referencia a los meses de evolución, como un tumor lento que puede ser de inicio insidioso, con una duración de meses a años, una progresión lenta y que es persistente y fluctuante. Y también es progresivo. También puede ser degenerativo, que su inicio es insidioso, tiene una duración de meses o años y es progresivo y fluctuante también. Una vez visto el enfrentamiento de la patología neurológica, vamos a hablar del síndrome piramidal. El síndrome piramidal se define como un conjunto de síntomas y signos producido por el daño de las vías piramidales. Este daño se puede producir en la primera o en la segunda neurola, causando signos y síntomas característicos de la lesión de una u otra. En la clínica tenemos debilidad, parestesias, paresia, una plegia, asimetría facial, alteración de la marcha y del lenguaje, cefalea y compromiso de conciencia. Los signos van a depender de si es primera o segunda neurona. El Babinski siempre va a estar positivo en la primera, cuando se afecta la primera motoneurona. En cambio, cuando se afecta la segunda, va a estar negativo. Cabe decir que el Babinski en niños hasta 2 años es fisiológico y no representa una patología. También puede tener paresia, hipo o hiperreflexia, dependiendo de qué motoneurona y si es crónico o agudo, o hipotonía. También tenemos que tomar los síntomas de ACV, que un síndrome piramidal puede estar causado por un ACV. Entonces, ¿cuáles son los 3 grandes síntomas o signos que hay que tener ojo con el ACV? Son la alteración del habla, la asimetría facial
y la fuerza simétrica. El ACV puede estar causado por un émbolo que migró hacia una arteria cerebral y la tapó, que el émbolo puede ser de aéreo, graso o puede ser una ruptura de placa que ocluye la arteria y se forma un ACV, un accidente cerebrovascular. Y ahora vamos a diferenciar la falla de la primera y segunda motoneurona y en agudo o una lesión aguda o una lesión crónica. En agudo no existe atrofia muscular en ninguna de las dos lesiones y en ambas hay hiporreflexia. Pero cuando se afecta a la segunda neurona, la hiporreflexia es mucho más acentuada que cuando se lesiona la primera. Y en ambas tenemos hipotonía y, como dije anteriormente, Babinski positivo en primera neurona y negativo en segunda neurona. Ahora pasemos a lo crónico. En el crónico tenemos atrofia muscular en la primera neurona, pero esta es por desuso. Y en la segunda neurona tenemos una atrofia muscular muy acentuada. Cuando se afecta la primera motoneurona tenemos hiperreflexia en crónico e hiporreflexia cuando se afecta la segunda motoneurona. En la primera tenemos hipertonía, en la segunda tenemos hipotonía y, como dije antes, también el Babinski positivo en la primera y negativo en la segunda, en crónico. Ahora veremos la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se define la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson se define como una enfermedad neurodegenerativa que no tiene una causa conocida y se caracteriza por la destrucción de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la pars compacta y por la formación de cuerpos de Lewy. Tenemos que hacer una distinción aquí primero, que está el síndrome parkinsoniano y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson viene a ser esto que acabo de definir y el síndrome parkinsoniano es el conjunto de síntomas que emulan a una enfermedad de Parkinson y que puede ser de una causa farmacológica, por ejemplo. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Parkinson? O del síndrome parkinsoniano, que son similares. Tenemos temblor en reposo, que mejora con el movimiento, rigidez, que en rueda dentada, bradicinesia, fase inexpresiva, alteraciones de la marcha, que pueden ser giro en bloque, pasos cortos, tronco echado hacia adelante. Por lo general arrastran los pies también. Aquí hay una diferencia entre el síndrome parkinsoniano y la enfermedad de Parkinson. Por lo general en la enfermedad de Parkinson el temblor empieza en un hemicuerpo. Cuando empieza bilateralmente nos podríamos orientar más hacia un síndrome parkinsoniano que podría estar causado por fármaco. El síndrome de Parkinson no solo afecta al músculo estriado, también afecta al músculo liso. Por lo que puede tener... la enfermedad de Parkinson también afecta al sistema nervioso autónomo, que puede dar síntomas como hipertensión ortostática, constipación, cialorrea, síntomas urinarios como incontinencia, urgencia miccional, disfunción sexual, también puede tener ansiedad, depresión, psicosis o alteraciones del sueño. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. El no farmacológico viene a ser dado por deporte, una dieta mediterránea y un control de la presión ocular. En el farmacológico tenemos anticolinérgicos como el triexifenidilo. Podemos usar agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, como el ropirinol, como la roticotina o la apomorfina. También podemos usar L-Dopa. El problema con la L-Dopa es que se vuelve tolerante con el tiempo. También está la amantadina y los inhibidores de la COMT, que son etacapone y el tolcapone. También puede haber una solución quirúrgica, que puede ser un implante que excita áreas específicas del cerebro, que vienen a ser los núcleos de la base, para poder iniciar de mejor manera el movimiento. Y ahora veremos la hipertensión endocranial. ¿Cómo se define esta? Esta se define como el aumento de la presión dentro de la cavidad endocraniana. Hay que decir que una masa que ocupa el menos del 10% de volumen en el cerebro, en la cavidad craneal, no elevará la presión interna de la cavidad. Pero basta que suba un 1% más del 10%, por ejemplo, un 11% o un 12%, para que logre elevar la presión y nos cause hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son las etiologías de este síndrome? Este síndrome puede tener varias etiologías. Una de ellas es la hemorragia subaracnoidea, el hematoma subdural, un tumor, hidrocefalia, edema cerebral también puede ser. Y esas son las etiologías probables que pueden aumentar la presión endocraniana. ¿Cuál es la clínica? La clínica viene a ser por vómitos explosivos que no preceden náusea, eso es muy importante, que no tiene náusea antes de vomitar, compromiso de conciencia, cefalea que aumenta al acostarse y con valsalva.
También es mayor en la mañana y es de carácter progresivo. También los pacientes pueden presentar edema de papila y pueden presentar la tirada de Cushing, que viene a ser hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular. Ahora veremos el síndrome de meningio. El síndrome de meningio se define como un conjunto de síntomas y signos derivados de la irritación meningia. En estos dos no vamos a profundizar mucho y vamos a hablar solo de la clínica. La clínica del síndrome de meningio viene a ser cefalea, fiebre, signos meningios como rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski. Y compromiso de conciencia puede tener y vómitos. Cabe decir que cuando se sospecha síndrome de meningio, bueno, los doctores dicen dispare, después apunte, que primero se inicia el tratamiento, después se hace cultivo o se extrae el líquido cerebroespinal para ver si efectivamente tenía una meningitis o no. Hasta aquí llegaríamos con los síndromes neurológicos y espero que les haya servido. Muchas gracias.